Bueno, y por cuarto mes consecutivo, Bloomberg y este estudio que realizan junto con la Universidad de Oxford para medir en qué país se vive mejor la pandemia o cuál es el país donde se vive peor, bueno, nos vuelven a colocar otra vez en el último lugar. Es esta medición que no le gusta a López. Cuando salió la primera se puso bastante molesto porque se señalaba que nuestro país era el que lo estaba haciendo peor de todos los que se miden. Peor. Dicen que no es cierto. Seguramente la Universidad de Oxford le pagaron por hacer este estudio para perjudicar a la transformación de cuarta. Bueno, al cumplirse un año, quise compartir esto con ustedes. Voy a destacar algunos de los aspectos que aparecen en este estudio porque pues es de paga. Tienes que ponerte bonito con ellos para suscribirte a su canal. Entonces hay resúmenes que están más o menos interesantes y pues para no pagarle a Bloomberg por ver su publicación, pues los tomamos de otros medios. Al cumplirse este año, el gobierno relaja las medidas para evitar la propagación de COVID, por lo que el índice de rigurosidad gubernamental desarrollado por la Universidad de Oxford coloca a nuestro país con 57 puntos de 100, o sea, estamos reprobados. El índice evalúa la respuesta gubernamental a lo largo del año mediante 9 métricas que incluyen el cierre de escuelas y lugares de trabajo, cancelación de eventos públicos, restricción de reuniones públicas, cierres de transporte público, llamado a quedarse en casa, campañas de información pública, restricciones a la movilidad y controles de viajes internacionales. Así que con la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, mediante la cual se estableció el famoso Quédate en Casa, México alcanzó 80 puntos del índice entre abril y mayo, el nivel más alto para nuestro país, pero a partir de junio las medidas se relajaron y comenzaron a descender cuando cayó a 70 puntos. Después, durante los festejos del mes de septiembre, nuestro país tenía 67 puntos y durante las fiestas decembrinas se elevó ligeramente a 71. Pero con la llegada del año nuevo, la rigurosidad gubernamental se relajó aún más, por lo que desde mediados de febrero México tiene 57 puntos del índice. Los países con medidas más estrictas en todas las políticas son Reino Unido, que tiene un puntaje de 87.96 sobre 100, Canadá, que pues es de nuestra misma región y tiene un puntaje de 75, Estados Unidos tiene 68 y México tiene 57. En el desglose del índice de la Universidad de Oxford por contención, actualmente el Reino Unido tiene un puntaje de 79 sobre 100 puntos, Canadá de 70, Estados Unidos 66 y México 59. Esto tiene que ver con qué tan estrictos fueron para implementar las medidas. En los países de Europa se mantienen los niveles más altos de contención, como en Reino Unido con cerca de 88 puntos, Italia con 82, Francia con 72, España con 71, pero también hay otros países de América del Sur que tienen niveles del índice superiores al nuestro, por ejemplo, Perú y Argentina con 77, Colombia con 73. La disminución de la interacción social de cualquier país o región ayuda a disminuir el número de contagios y por lo tanto la intensidad de la transmisión comunitaria. Pues sí, ¿no? El confinamiento no es la panacea. Realmente tiene que ser una intervención múltiple, paralela, de disminución de la interacción social. A esto se refiere el confinamiento, y también en el espacio público, en la movilidad de las personas y un aumento en las medidas que han demostrado ser efectivas para combatir esta transmisión. Por ejemplo, el uso del cubrebocas de manera masiva y consistente, y también el uso de los desinfectantes para sanitizar superficies, espacios públicos, y desinfectantes para uso propio como el alcohol en gel. Y con las vacunas se añade otro que nos ayudará a moderar la intensidad cuando se alcance la inmunidad de rebaño. Los países en vías de desarrollo tuvieron mayor dificultad para declarar confinamientos prolongados, obviamente,
porque esto trastoca a muchos sectores que al final colapsan la economía y las reservas financieras de cada país, de tal forma que no se pueden contener sin evitar algunas otras crisis. Así que si se sostiene el confinamiento, se debe evaluar no solo por los sistemas de salud de los países, sino por todos los sistemas que son interdependientes, como el aspecto económico, el educativo, el transporte, la movilidad, el gobierno, bienes e insumos para la salud y la seguridad alimentaria. En este sentido, lo que más evidentemente falló en México fue la estrategia de comunicación. Y ese ha sido el talón de Aquiles de la estrategia para disminuir las transmisiones de casos en México, ya que no ha sido consistente en los diferentes niveles de gobierno ni entre los diferentes actores de la sociedad. Esa ha sido la clave para para que no se hayan logrado disminuir los contagios de una forma rápida. La interacción social provoca obviamente más contagios, y si la forma de comunicarlos no es la adecuada, pues nunca se van a detener. Es muy fuerte. La mortalidad en México resulta ser de las más altas y preocupantes en el mundo, con más de 1,200 decesos diarios causados por la pandemia de COVID. 1,200. Vemos a México con mucha preocupación. Las cifras oficiales hablan de 170,000 muertos, y si miramos las cifras de muertes excesivas en diciembre, ya estaban en 250,000. En estos momentos deben rondar en 300,000. Las cifras oficiales son de 1,300 muertos por millón, que está mejor que Bélgica, que Perú, que España, pero considerando la muerte excesiva, se nota una situación mucho más grave, o sea, el exceso de mortalidad, que en estos países. En este momento hay más de 1,200 muertos diario. Esto es más de 10 muertos por millón. Es muy alto. En Estados Unidos está en 8.7. Qué fuerte. ¿Qué más? Bueno, las tasas de contagio de una persona que está en una unidad de cuidados intensivos es aproximadamente de 11.5%. Pero dentro de las personas que lamentablemente fallecieron, también se encuentra personal que estaba en resguardo domiciliario, en trabajo en casa, y cuya tasa de contagio es del 9%. 9%. Luego, la vacunación contra el COVID en nuestro país se ubica en 0.56% y está creciendo en 0.02% diario. México forma parte de los países de crecimiento más lentos en el tema de la vacunación. ¿Cuánto hizo el gobierno para atender esta situación? El aumento en gasto público en el año fue pequeño para los estándares de otros países. Por ejemplo, Brasil, Perú, Argentina, El Salvador, y con respecto obviamente a Estados Unidos. México vive un drama de salud y un drama económico. No se había visto en mucho tiempo un gobierno criticado por el Fondo Monetario por no gastar lo suficiente en salud. México tuvo dificultades en el manejo epidemiológico de la pandemia y ha pagado un costo económico importante. No estamos al final de la pandemia, estamos a la mitad de la pandemia y queda mucho por delante para elevar ese desempeño. Por cuarto mes consecutivo, se mantiene México como el peor lugar para vivir durante esta pandemia de coronavirus. El ranking de resiliencia de COVID nos coloca en este lugar. ¿Cuáles son los factores que lo mantienen en este puesto a nuestro país? Las muertes, los contagios o la aplicación de vacunas contra el COVID. De acuerdo con este ranking, México se encuentra como el peor país para vivir durante esta epidemia, pues hubo un repunte de muertes, de contagios, así como de fallecimientos por COVID-19 a finales de 2020 e inicios de 2021. Diciembre y enero fueron fatales. Bloomberg dice también, el estudio de la Universidad de Oxford que publica Bloomberg reveló que las principales economías occidentales enfrentaron la pandemia con sus propios recursos y con la obtención de más antígenos, lo que ha dejado en desventaja a países más pobres. En el listado de los 53 países analizados,
México se encuentra en el último sitio con 33 puntos de resiliencia. Hubo 224 casos de contagio durante un mes por cada 100,000 habitantes, 11.1% de tasa de mortalidad, 1,410 muertes por millón de habitantes. Mientras que en tasa de positividad, México tuvo 28.6% con acceso a la vacuna del 119% y 1.36 de personas vacunadas contra el COVID por cada 100 personas. Estos indicadores provocan que México se mantenga en este sitio desde noviembre de 2020. Encima de México se encuentran países como Perú, República Checa, Brasil, Nigeria, Indonesia, Sudáfrica, Egipto, Irán, entre otros. Otra vez, el estudio de resiliencia de la Universidad de Oxford nos coloca como el peor lugar para vivir la pandemia. Déjense de cuentos, tratando de defender lo indefendible. Nadie le pagó a la Universidad de Oxford por publicar esto. O sea, es increíble que siempre salgan a atacar al mensajero, al que te dice lo que está viendo mal. No le da ningún pudor a la Universidad de Oxford y luego lo publica Bloomberg, ningún pudor si el país que resulta más afectado, en este caso el nuestro, por sus investigaciones, es gobernado por la 4T o no. Eso es lo de menos. Esta es la realidad. Nuestro país se llevó las palmas del último lugar por todo lo que vimos en diciembre, por haber alterado también el semáforo epidemiológico, ¿se acuerdan? Algo por lo que deberían estar juzgando ya a López-Gatell y a Lady Rebsamen, pero pues es México. Último lugar en el mundo. El peor lugar para vivir la pandemia. Saludos, compas.